sabes que todos los principios son difíciles, sobre todo en este mundo que es muy abstracto y muy difícil de manipular, pero bueno. Entonces, vamos a centrarnos en un poco hacer un resumen, primero que nada, un resumen de todas tus obras, ¿vale? Y sobre todo también que me vayas contando un poco, bueno, cuáles son tus ideas y tus pilares para hacer tus obras, aparte de lo que ya me has escrito, ¿vale? Entonces, ¿tú tienes ahí todas las obras contigo? ¿Las tienes lejos? ¿Dónde las tienes? No, las tengo cerca, sí, sí. Unas cuantas las tengo aquí y otras en una especie de almacén donde tengo el resto. Vale, ¿qué tamaño son más o menos? La más grande hace metro 20 por, no me acuerdo, 60 o por ahí. Vale, sobre lienzo, ¿no? Sí, Vale. Bueno, ¿y tienes fotografías de las obras? de todas, todas, todas no, pero de la Ujú. mayoría, las que más me gustan a mí sí. Sí. Con Y, cámara buena, con reflex y tal. vale. Y los archivos digitales los tienes controlados, en grande. Sí, Vale. Photoshop y eso, ¿dominas? ¿O has hecho algo? algo, Sí. Bueno, algo sí. por lo menos sabes un poco lo que es la resolución, los tamaños de las imágenes y todo eso. Sí. Vale. Es que eso es importante. Entonces, aparte de las obras, tienes dibujos, blogs, cuadernos, textos. ¿Qué más tienes? Textos, textos mayoritariamente. Tengo esbozos, pero no textos. Vale. Y en cuanto a bocetos y todo eso, No, es que soy un poco caótica y no acostumbro a guardarlos. Hago el boceto, después ya tal, me mm, pongo y guardo lo definitivo, digamos. vale. Bueno, Algo entonces, tengo, pero no. vale, entonces te lo comento porque lo que es importante es poder recopilar todas las obras. ¿Vale? ¿Por qué es importante recopilar todas nuestras obras? Porque nos va a generar una visión, vamos a decir, en conjunto, ¿vale? Que cuando estamos solamente pintando un cuadro con una idea, por un momento, por una emoción que queremos transmitir, pues estamos enfocados en esa obra. Sin embargo, hay que como un poco salirse del bosque para poder ver todos los árboles. Entonces, poder tener una visión completa de todas tus obras hace que seamos capaces de distinguir pues esas líneas, esos elementos compositivos y esas ideas que están detrás de todas y que como es la misma persona, como es la misma persona la que las ha hecho todas, pues entonces hay ciertos patrones que se repiten. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, esos patrones hay que encontrarlos, analizarlos, ver de ahí lo que vale, ¿vale? Y pasar a un siguiente nivel para generar obras que te representen y que tú seas consciente de que esos pilares y esos elementos gráficos y compositivos, de color, de temas, etcétera, los puedas seguir usando de una manera más racional, reflexiva Consciente, ¿no? y consciente, ¿vale? Vale. Entonces, por eso, por eso eso es importante, ¿no? Vale, espero que estoy bien. Entonces, uno de los primeros ejercicios es recopilarlo todo. Yo sé que parece muy poco artístico, ¿vale? Y que entramos en el dominio de los archivos, pero es importante porque te va a generar dos elementos fundamentales. El primero, vas a ver
la globalidad de todas tus obras y todo lo que tú has hecho. Eso es bastante satisfactorio porque llegas a verlo todo. Y segundo, te va a servir también, nos va a servir para enseñarlo a los demás. Decidir qué queremos enseñar, qué no, etcétera, ¿vale? Entonces, recopilarlo todo es todo el máximo que puedas, ¿vale? Si tienes bocetos, si tienes dibujitos aquí, dibujitos allá, en fin, lo que tú consideres que, aunque no lo consideres como una obra, pero sí como una, pues algo que a ti te gusta, simplemente, o que en un momento dado te ha servido, aunque sean 2 rayas, ¿vale? Eh, Porque no quiere decir que lo vayamos a transmitir como una obra en sí, pero de ahí podemos sacar a lo mejor ciertos elementos que nos pueden servir para generar luego obras o para estructurar las que ya tienes, ¿vale? Vale, me voy a En- apuntar. sí, sí, no, yo luego te haré un resumen y además la clase yo la grabo, ¿vale? La subo a YouTube y te la pongo en privado. No, en Vale, privado no, en oculto. Te la pongo en oculto para que te mando el enlace y solamente tú puedes verla. ¿Vale? vale. Entonces así tienes Cuando siempre dices recopilarlo todo, ¿te refieres a la obra física, es decir, o en fotografía? Entiendo el archivo, ¿no? el archivo digital. Es importante que vamos a diferenciar entre las obras y los archivos digitales de las obras. Sí, sí, sí. Claro. Ya Eh, imaginaba, ¿eh? Pero para... ya. Entonces vamos a utilizar muchísimo los archivos digitales para todo lo que es organización, divulgación, estudio, análisis. ¿Vale? Cuando tengamos que ponernos a trabajar, pues trabajaremos sobre obras físicas. Pero los archivos digitales tienen hoy una capacidad muy grande, Vale. ¿vale? Sobre todo porque un archivo digital, o sea, ¿por qué tienen los archivos digitales tanta importancia hoy en día? ¿Vale? Primero porque la divulgación va a ser todo a través de internet, pantallas, teléfonos, eso es inevitable y el archivo digital se ha convertido en la tarjeta de visita que todos tenemos Ujú. en los ordenadores y en los teléfonos. A partir de Vale, ahí, claro, hacer buenas fotografías implica que nuestros archivos digitales van a ser mejores y por tanto se va a ver mejor la obra. Por eso hay que tener unos mínimos conocimientos de retoque fotográfico, si puede ser en Photoshop mejor, si no hay otros muchos softwares y apps, hoy en día los teléfonos también lo hacen bastante bien. Y entonces esa diferencia entre archivo digital y obra física, ¿vale? Está perfectamente conectado, evidentemente, porque uno es la representación del otro, pero sí que es verdad que cuando tengamos que trabajar a nivel técnico, pintura, dibujo, collage, todo lo que queramos, con las obras físicas, pues estaremos pintando y creando obras. Pero también hay una fase que es muy importante, trabajar las obras, los archivos digitales de las obras. ¿Vale? ujú. Entonces, por eso el análisis es muy importante con esos archivos digitales porque vamos a poder ver en el ordenador todas las obras de golpe, cosa que a nivel físico es muy, 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 muy difícil. Sí, sí, sí. Claro, entonces nos olvidamos un poco que los ordenadores ordenan, ¿vale? Y Sí, sí. una de las características más prácticas que tienen es que vas a poder ver tus cuadros en los iconos de la pantalla, todos los cuadros juntos. Y entonces, a partir de ahí, vamos a nombrarlos y vamos a clasificarlos y nos va a permitir ver muchas cosas de golpe. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, a partir de ahí, tú tienes todas las fotos disponibles, las tienes que hacer. ¿Cómo lo tienes? Tengo de lo más importante, creo que están todas o casi todas hechas, y de las últimas no, las últimas tengo que hacerlas. Vale.
¿Las haces tú? ¿Tienes cámara? ¿La puedes hacer tú o depende de Las alguien? hago yo o a veces tengo un buen amigo que tiene la cámara reflex buena y además es diseñador gráfico y controla bastante y me echa un cable con eso. Vale, pues te doy aquí ya unos consejos, ¿vale? Las fotografías, sabes que si él te da una tarjeta o si te la manda por WeTransfer o lo que sea, ¿vale? Acaban siendo IMG-003815, Sí. etcétera. Entonces, es muy importante que tú tengas una carpeta en la que ponga obras, ¿vale? Ujú. Y dentro de esa carpeta, otras carpetas en las que tú tengas cuadros, dibujos, bocetos, textos, todo lo que tú consideres que, que es relevante para... O sea, que forma parte de tus obras, ¿vale? Voy a abrir tu Instagram, que es así donde más... a ver, que no lo tenga que buscar. Recuérdame el nombre. Ah, sí, sí, ya lo tengo aquí. Natural Sí, sí, Men. sí, ya lo tengo aquí. Vale. Abre, ¿tú tienes ahí otra pantalla o algo? No. No, ahora mismo estoy con el móvil. Vale, espera. Bueno, Si pero quieres, abro el ordenador. más o menos te lo conoces, te lo sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, es que como te tengo que hablar de unas y otras. Espera, ya abro. Tranquilo un momento. De hecho, lo tengo hibernando, o sea que será un momentito. Ya lo he dejado encendido por si acaso Hmm, fuera rápido. Vale, ya estoy en el Insta. vale. Bueno, pues entonces, dentro de cuadros, son acuarelas, son acrílicos, son óleos, ¿qué es más o menos? Son, excepto el primero, son acrílicos. Vale. ¿El óleo lo trabajas? Sí, también. ¿Los mezclas? A veces sí, a veces no, depende. Sí, Primero el, a acrí- ver si tengo primero el acuarela. acrílico, luego el óleo. Sí, claro, porque el óleo es el que seca más tarde. No, es porque el óleo es graso Y y... tengo, espérate, sí, claro, el acrílico va con agua, pero es que mezclar he mezclado poquito, No, porque quiero, mezclar, te quería, lo que me refiero a mezclar es primero se pinta con acrílico y luego le aplicas óleo. sí, Al revés no puedes porque no se pega. El no, no, ac- no, por supuesto. Lo que Vale, pasa es vale, que vale. estoy buscando No, no, a no, ver si no, es, tengo es algo. simplemente una pequeña referencia técnica, no te preocupes. Sí, estaba mirando, también tengo alguna acuarela, lo que pasa es que son poquitas. Acuarela muy poquito he tocado. Vale. Bueno, aquí es por tener unas imágenes Y de, ceras al óleo. de las obras, ¿vale? Ceras de estas al óleo también. Vale. Por ejemplo, retratos como el de del viejo este, ¿tienes más? Poquitos. He hecho un par, tres o cuatro tengo. ¿Te gustan? ¿Te gusta el retrato? Sí, sí, me llama la atención. Lo que pasa es que he trabajado muy poquito, es muy intuitivo, no, no, Ya. retrato no he hecho nada, ¿Lo has hecho de he una trabajado fotografía, del natural? ¿Cómo lo has tratado? ¿En qué te basas? no de cabeza, que recuerde este señor, no tenía ni foto. Sí que de dos amigos les hice para su boda un retrato así, un intento de retrato, y eso sí que me miré en fotografía. Hmm. Simplemente imprimo la foto en grande y ya está. ¿La pasas a papel? ¿La calcas? Sí, ¿La calcas o lo haces con no, cuadraditos? no, 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 ¿Lo haces así a directo? ojo, Ya. Vale, sí. vale. A ver, se puede calcar perfectamente, ¿es? Yo te puedo enseñar también, te puedo poner si te interesa, porque ahora vamos a definir un poquito los objetivos de toda la mentoría. Como tenemos una sesión al mes
hasta que te puedas coger con tranquilidad, pues entonces yo te puedo ir dando pinceladas así a grosso modo, pues lo que hablamos por teléfono, para que tú tengas, bueno, pues este tiempo, estos meses de previos, digamos, pues que puedas tener cancha para hacer cosas, ¿vale? Ya con la dirección. Entonces, si te gusta el retrato, yo te puedo poner ejercicios específicos para avanzar con el retrato, ¿vale? El tema de calcar una fotografía no es relevante siempre que se sepa qué es lo que se calca, ¿vale? Y en ese caso, si tú coges la imagen y lo único que haces es, se marca con un 2H o un 4H, un lápiz súper fino, se marcan el principio de los ojos, se marca dónde empieza la boca, o sea, te marcas los puntos para no tener que estar Sí, las distancias, sobre como todo, 2 horas encajando, borrando, el papel se estropea, luego tienes que, lo ideal es que tú puedes encajarlo a mano, ¿vale? Pero te cuesta 1 hora o 2, seguro, ¿vale? Sí, 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 sí. Y cuando ya lo tienes encajado, pues entonces lo borras, tal, lo repasas un poco fuerte, coges otro papel, bueno, y entonces calcas tu propio dibujo, porque el papel seguramente ya está estropeado, ¿vale? Entonces, el hecho de encajar viene de un proceso de aprendizaje clásico, donde no había fotografías, y entonces tenemos la herencia de que calcar es malo, ¿sabes? O que Ya, rebaja la obra. En realidad, todo depende cómo se utilizan las técnicas, ¿vale? Sí, porque un retrato tú no lo puedes calcar, porque el modelado hay que dibujarlo, ¿vale? ujú, Y cuando empiezas a rayar o a difuminar o a de lo que sea, el dibujo se borra. Con lo cual, eh, solo calcando no puedes hacer vamos, absolutamente nada, ¿vale? Ahora, no, por supuesto. ¿qué es lo que te hace, en qué te ayuda? Pues te ayuda a quitarte 2 o 3 horas, ya que ya se te va las ganas de continuar, ¿vale? Y entonces hay que saber, no me gusta, bueno, no hace falta que sea, no hay que saber calcar, no, lo que hay que saber es qué información vamos a obtener de esa fotografía para trasladarla a nuestro papel y cómo hacerlo, Ujú. ¿vale? Entonces, eso, si quieres, lo podemos ir tratando también, ¿vale? Yo te puedo dar unas cuantas claves para que tú hagas unos ejercicios a ver cómo lo vas resolviendo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya puedes empezar a pensar en a quién te gustaría hacerle un retrato, ¿vale? Siempre estás tú, porque los autorretratos en los artistas siempre ha sido una constante, ¿vale? Porque siempre estás contigo. Sí, Pero a partir de ahí empieza a darle una vuelta de a quién te gustaría tener un retrato. Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tus padres, tu familia, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, simplemente le das una vuelta, ¿vale? Puedes también ver qué fotografías tienes. Y yo, bueno, después de leer un poco tu historia, te puedo dar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, el tema del autorretrato en ti y en tu historia puede tener un elemento extra, ¿vale? De ujú, apoyo en tu vida profesional barra social, por ejemplo, ¿vale? ¿Por claro. qué? Pues porque es una manera de no es demostrar, pero es una manera de transmitir, evocar, vomitar sentimientos, hacer salidas de situaciones desagradables o agradables, no tiene por qué ser siempre triste. Y entonces eso a lo mejor sí que puede generarte una muleta más en tu proceso de trabajo social, con mujeres maltratadas, etcétera. Y además, bueno, tú sabes porque estás ahí, es tu profesión, que hoy en día pueden haber incluso recursos eh,
para hacer talleres, montar exposiciones, Sí, etcétera. Con de lo hecho, lo cual, que ahora que he este proceso de cambio, me estoy planteando fuerte dedicarme más, o sea, dedicarme a 100% a terapias y incluir el arte como herramienta claro, de proceso de sanación. entonces, a ver, yo he tenido, curiosamente, dos alumnas, ¿vale? Que trabajaban en arteterapia, ¿vale? Ujú. Y estuvimos estructurando no solamente el business plan, sino también los conceptos, que, cómo enseñarlo, en base a qué, cuál es la idea, a transmitir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todo eso, si lo cogemos en la mentoría, por eso estamos ahora definiendo los objetivos, Sí, sí, sí. eh, pues también sería muy interesante, ¿vale? Porque Sí, te... porque estoy aprovechando la baja en este proceso de separación que me ha afectado a la salud y tal. Sí, Y, y me planteo seriamente volver, porque la cárcel es muy duro, sobre todo a nivel que no puedes trabajar honestamente con las personas. Es decir, nos ahogan tanto a protocolos que no hay manera de poder trabajar en la reinserción. Entonces, yo echo de menos esta parte, porque es la parte que a mí me llena, no la de llenar informes. Y me planteo seriamente eso, ¿no? De ya, la branca, en catalán, la rama del arte en sí, ¿no? Lo que estamos haciendo, pero también unir el arte con lo que me gusta, que es ayudar a las personas. Es lo que vale, a mí me gustaría llegar y vale, poder dejarlo otro. vale. A ver, bueno, tú es tu vida profesional, tú haces lo que consideres. El tema de poder trabajar en la cárcel, yo creo que te da un fondo de comercio, te da una relevancia que cuando tú digas esto, esto y esto, no lo dice cualquiera, ¿no? Alguien que ha Ya. trabajado aquí y tal. Pero bueno, eso lo podemos ver, pero es importante. Pero bueno, volvemos a lo de antes. El tema del retrato, ¿vale? Es a nivel psicológico, tiene mucha fuerza, ¿vale? Y a nivel... es que la palabra sanación es un poco fuerte, pero... Ya, sí, a mí me gusta mucho, pero ya, no porque sé cómo claro, definirlo. sanar implica curar y curar implica... No, de proceso, yo le llamo procesos. Vale. Bueno, pues Procesos vitales, procesos de cambio. para todos esos procesos, análisis internos, hay que buscar todas esas palabras, hay que buscarlas, ¿vale? Entonces, otro de los ejercicios es, como te gusta escribir y tienes textos, definir todos estos conceptos que estamos hablando, ¿vale? De hecho, yo como luego también te hago un resumen, ¿sabes? Te voy a... Me lo voy a apuntar también, porque luego te mando una Ya. ficha, ¿vale? Luego te mando una ficha también con todas estas ideas, ¿vale? Entonces, el retrato como elemento de expresión, hay que buscarle, hay que buscar esas frases que evoquen un poco más allá de lo que son las obras. Entonces ahí el retrato como tu espejo interior, el retrato como medio de comunicación, en fin, todas esas cosas. Puedes poner cuatro, cinco, seis palabras y dos frases mal hechas y en eso el ChatGPT es realmente bueno generando Mm. frases, textos cortos, muy cortos, de tres, cuatro frases, pequeños párrafos descriptivos y tal. Entonces eso tú te lo pegas en un Word, lo retrabajas, lo concentras, etcétera. Para eso es excelente, para otras cosas no tanto, pero de verdad es impresionante para este tipo de concreción lo bien que funciona. Entonces, eso es importante porque eh, tú no lo ves y tampoco quiero ir demasiado lejos, llevamos un ratito, pero
el retrato en formato grande, muy expresivo, lo puedes ver por Instagram. La mayoría de los que hacen retratos los hacen en formatos muy grandes y los hacen así expresivos y lo haces tal. Entonces, si tú tienes una línea, que es a mí, cuando vi la primera vez tu Instagram, lo que más me gustó, tú tienes en la fila 1, 2, 3, 4, en la fila 4 Sí, los dibujos de tinta, vale. ¿vale? Son bueno, carboncillos, sí. El, eso es carboncillo. Los dos ¿A cuál te últimos, refieres? Es que estoy en la línea 4, hay el señor sentado así en la cárcel, el luego el anterior, esqueleto y debajo la casa que sale volando, el árbol. el anterior. Tienes el árbol con el personaje sentado, Sí, que es el último. sí, sí, Ah, bueno, que yo lo veo en el ordenador. Hay veces que según el tamaño de la pantalla la- claro. pone El anterior es el de la casa, que sale volando. más filas o menos filas. Claro, es verdad. A ver, yo tengo aquí una, dos, tres, sí, más o menos en la ¿Y me cuarta. lo describes? Sí, es el Ah, árbol, ya lo tengo. El árbol que lo enseño. Esto es acrílico muy aguado, sí, con una rama mojada, tal cual golpeé el papel y entonces, bueno, es cartón, esto es cartón, y ya. luego continué con pincel. Vale, el de al lado, que es el de la casa esa que está volando, Sí, ¿vale? Esa, de todo lo que tienes, a mí es lo que más me gusta, ujú, ¿vale? vale. ¿Por qué? Pues porque denota expresión de igual cómo lo quieras hacer, transmitir, pero es algo que transmite algo, ¿no? Hay un mensaje. Ten en cuenta que cuanto más riesgo tengan las obras, mejor, ¿vale? Una de las claves. El, el soltarme sin, o sea, el jugar más, que ahora estoy en ello. Sí, a ver, la expresión es riesgo también, Sí, sí. ¿vale? Entonces, de lo que se trata es que, a ver, espérate que lo quiero, digamos, lo quiero expresar bien, porque es que esto es un tema complejo y por eso lo quiero expresar bien. La expresión, los momentos expresivos muy intensos son muy importantes en el arte y en los procesos artísticos Ujú. como artistas, ¿vale? Entonces, todos hemos vivido situaciones alegres, tristes, dramáticas, extraordinarias, placenteras, horribles, lo que sea. Entonces, Sí, tener herramientas creativas, artísticas en pintura, incluso en escultura, para poder llevar todo eso y vomitarlo y transformarlo en una obra es importantísimo, ¿vale? Y además es sanador, es curador, te ayuda en los procesos, como decíamos. ujú, Pero en realidad uno no puede estar siempre en esa intensidad creativa, ¿no? ujú. Porque eso pues acorta la vida, o sea, no estamos hechos así. Que tengamos la capacidad de poderlo transformar en obras no quiere decir que tengamos la obligación de estar siempre creando con esa intensidad, porque eso es un matapersonas, o sea, no, eso Sí, no, sí. no es viable. ¿Vale? Entonces, eh, hay que ser un poco conscientes de que en esos momentos dejarse llevar, ¿vale? Y tener la tranquilidad y la seguridad de que nos estamos dejando llevar olvidándonos de todas las reglas, de todo lo que hemos aprendido, si se parece, si no se parece, si está bien, si está bien. Puedes hacer lo que quieras porque la misión es que la misión es que tú seas un transmisor de elementos gráficos y que da lugar a una obra, lo que sea, una, otra o una línea de obras. Entonces, eso es muy importante, pero también lo es
el ser consciente de cómo estamos haciendo esas obras para luego analizarlas y extraer de ahí ciertos elementos que de otra forma no hubiéramos conseguido, ¿vale? Ujú. Porque solamente pintando paisajes realistas o yendo a una academia y copiando estatua y aprendiendo técnicas, que la técnica no es importante en una obra de arte, todos esos valores gráficos y efectos pictóricos que cuando nos olvidamos de la técnica aplicamos por necesidad visceral de transmitir algo, lo pierdes. ¿Vale? Ujú. Entonces, por eso es tan importante la expresividad y la intención de lo que queremos hacer. Y ahí entra uno de los conflictos de por qué todo vale en arte. Mucha gente, es que todo vale en arte, sí y no. Todo depende cómo está hecho, porque claro, en un momento expresivo cualquier trazo inconexo puede ser extremadamente positivo y valorarse mucho. Pero tú no puedes, y aquí vuelvo a lo de antes, tú no puedes estar siempre en esa espiral de intensidad emocional para crear una obra. Entonces, cuando queremos hacer eso, tenemos que ser conscientes eh, de que estamos en ese periodo y entonces dejarnos llevar, pero luego también reposar todo esto para poder analizar y extraer los elementos gráficos, y ahí donde yo soy muy bueno y te voy a ayudar mucho, eh, sacar esos elementos y decir, fíjate, esto de aquí, qué interesante es, esto de aquí, esto de aquí, y llevárnoslo al plano de la reflexión, del análisis, y entonces generar obras nuevas ya con una situación mucho más reposada, donde todos esos elementos van a hacer que tus obras se disparen con, eh, Ahora entiendo, entiendo bien, sí, 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 sí. con obras que son tuyas, con... no sé, la palabra no es obras, con elementos gráficos, pictóricos, técnicos, por supuesto, que has encontrado en esa necesidad expresiva de decir algo, ¿vale? Ujú. Y que de otra forma no los hubieras encontrado. ¿Vale? Por Sí, eso, sí, sí, por sí. eso la expresión es tan importante en las obras de arte y la gente dice, ay, es que explicar y reflexionar mata el arte. No, cuidado. ¿Vale? Cuando llevas 40 años trabajando, lo has recorrido todo. Y te das cuenta que la expresividad es muy importante, pero ocurre en muy pocas, son unos picos en toda tu trayectoria, en toda tu trayectoria son unos picos, ¿vale? Ujú. Que en un momento dado puedes incluso decir, ay, aquella situación tal, y esos cuadros son horribles y no los quiero volver a ver, etcétera. Pero sin embargo, a nivel gráfico, compositivo, conceptual, de mensaje, pueden haber elementos extraordinarios que solamente una persona externa o tú misma, pasando mucho tiempo después, puedes hacer ese ejercicio de hacer tuyo lo que ya es tuyo y Ujú. aprovechar todas esas emociones que se tradujeron en elementos gráficos, ¿vale? Que de otra forma no los hubieras conseguido, y hacerlos tuyos para a partir de ahí construir las siguientes obras. Ese es el proceso natural de la creatividad. Ujú. Ujú. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y por eso el análisis, ¿vale? El análisis, y luego de aquí esto va a la reflexión. El análisis de las obras es tan importante. Porque las obras que para ti son, ay, pues esto fue un momento de tal, esto le di con una rama, esto le di no sé cuántos, fue una prueba que vistes o que quisiste hacer, o sea, todo eso se queda ahí. Ahora, cuando nos vamos al plano de la reflexión, pues entonces sí que vamos a, ¿cómo decirlo? Vamos a aterrizarlo, ¿vale? En un elemento que vamos a poder utilizar. Todo eso Ujú. lo... Sí, el de la rama, de hecho fue un momento de mucha frustración, Mm. frustración y rabia, sí, sí, el personaje.
¿Y los otros? ¿Cuál? ¿De la casa? No, que como hiciste que cogiste 3 o 4 cartones, ¿hiciste varios? Ah, pues no lo sé, es lo que te digo, que como ahora ya voy a mirarlo desde otra perspectiva, de guardarlo todo, porque hay cosas que puedes sacar después que no contaba yo con eso, claro. Claro. Entonces, esa es un poco la dicotomía, la lucha que hay entre si el arte es expresivo, ¿vale? Y esconde muchos defectos, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando nos dejamos llevar, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando nos dejamos llevar por expresiones internas, ¿vale? Sensaciones, emociones, etcétera, rabia, felicidad, lo que sea, actuamos en la pintura por lo general, porque es lo más fácil que tenemos, de una manera visceral, ¿vale? Y Sí, sí, entonces, muy visceral. ahí la importancia de la obra es la transmisión del sentimiento, de la emoción, De ¿vale? esta emoción, de ese momento, de esa Exacto. experiencia, de esa vivencia, sí. Entonces, ahí los procesos técnicos, las proporciones, no tienen nada, o sea, no son muy relevantes, ¿vale? Ujú. Entonces, esa obra puede ser... Entonces, por eso ese tipo de obras son exactamente igual de válidas que un cuadro de Antonio López. Están al mismo nivel, ¿vale? Lo que ocurre es que a nivel social, pues este hombre ya tiene una cotización, se considera el maestro del realismo español desde los años 90, y entonces un cuadro valdrá 1 millón de euros, pues estupendo, ¿vale? Y tú has tirado ahí unas tintas, ya has hecho ahí unos cuantos, y evidentemente no vale nada. Pero las dos obras están al mismo nivel. Ujú, entiendo. Sí, Luego sí, hay sí, sí. una serie de factores sociales, económicos, etcétera, que hacen que una se valore a nivel de económico, de dinero, y otra no. Pero lo importante es la intensidad o la necesidad de crear esas obras, Ujú. ¿vale? Entonces, de ahí viene esa confusión de que todo vale en arte, porque un dibujo suelto, casi infantil, si se ha hecho desde un punto de vista de la necesidad de expresión, es tan válido como el mejor paisaje con los reflejos del mar, tal que muchas veces no tiene ni la mitad de emoción y de intensidad Sí, sí, que el sí, otro totalmente dibujo. de acuerdo. Lo que Sí, ocurre es sí. que en la sociedad se valora mucho ese tal, pero al final este tipo Es que a mí de... me pasa que tengo un autor, por ejemplo, de hecho fue pareja de una muy buena amiga mía que hace unos paisajes o sea, pinta realismo, pero Mm, realismo brutal. Tú mm, coges la foto y coges la pintura, no sabes cuál es foto, cuál es... Realmente a nivel técnico es brutal. Pero a mí no, a todo el mundo le encanta y a mí no me transmite, no me, claro. ¿sabes? Y hay paisajes que a veces solo insinúan 4 rayas, 4 colores, que eso te llega Mm. mucho más. Ten en Es cuenta a mí lo que que me gusta. esto ocurre por una sencilla razón. Primero, se admira lo que a uno le cuesta, ¿vale? Entonces, Ujú, sí. como tú no sabes representar un paisaje de manera fotográfica, pues cuando ves a alguien que lo hace, dices, a ver, yo tampoco lo hago. O sea, tampoco sé hacer paisajes Sí, así. sí, Paisajes, yo tengo miles de cuadros, paisajes no tengo ninguno, bueno, hice algunos geométricos sobre los años 90, pero es que soy incapaz. Paisajes y flores yo no hago. No me llaman nada. Entonces, claro, yo admiro mucho los que pintan ese tipo de paisajes y tal y que cual. Pero al final son esclavos de su técnica y son grandes artesanos porque Ujú. dominan una técnica, ¿vale? Y de hecho hay una frase típica que es, ay, es que si hago otra cosa no se me reconoce el estilo y entonces ya no vendo. Vale, pues entonces tú no eres un Claro, sí. artista, tú lo que haces pues es una impresora manual, ¿vale? Eso también le pasa a otro artista que también conozco, que hace unos retratos enormes. Es que me alarma poca cuando has hablado. Mm, Unos retratos muy, muy grandes que además ha expuesto en Japón. Bueno, vende muchísimo, pero está pillada porque no puede salir de ahí, si no, no le promocionan. Porque claro, es lo que la gente quiere que haga. claro.
Entonces, bueno, ahí cada uno ya con su conciencia creativa, pero sí que Sí, es, sí, total. pero sí que es verdad que cuando se estructura la carrera, o tu camino, que es lo que estamos haciendo ahora, desde un punto de vista honesto y priorizando la creatividad, pues evidentemente lo que estás es construyendo de una manera muy sólida tus principios y tus procesos creativos. Y Ujú. esto te va a permitir que puedas diversificar si te interesa. ¿Vale? Si no te interesa, no, tú puedes hacer lo que quieres. Diversificar los temas, los soportes, tal, para ir educando también a tu público hacia Ujú. una creatividad más diversa, más variada, más alejada, porque además todos estos procesos de a mí solo se me reconoce porque hago retratos grandes, está a punto de terminar. Es decir, los artistas de un futuro muy inmediato ya no pueden ir por ahí. Porque eso ocurría mucho antiguamente, en los años 70, 80, 90. Ahora ocurre porque las redes sociales marcan tendencias muy claras y solo estás ahí, ¿vale? Pero yo creo que en un plazo breve se va a valorar muchísimo la capacidad de adaptación, el La versatilidad un poco, ¿no? poder transmitir en diferentes soportes, la multidisciplinaridad, que es una palabra compleja, ¿vale? Sí, Que sí, sí, nos cuidado. va, nos va a permitir trabajar en todos los soportes. Y es algo que a mí me ha pasado porque lo he Claro, hecho a mí me siempre. gusta mucho. Claro, yo, Sí. yo lo he hecho siempre, toda mi vida. Y como lo he hecho desde el principio, siempre he hecho dibujo, pintura, grabado, fotografía y escultura. Siempre he trabajado todo a la vez. Cuando alguien ve una obra mía, la reconoce porque da lo mismo que veas una cosa que otra. Porque siempre he enseñado lo Estaba mismo. educado, claro, sí, ¿Vale? sí. A mí también me encanta pintar de encima de un tronco, de una piedra, de madera, de tal. Ahora, por Claro. ejemplo, he probado, estoy investigando con el tema de los sprays al agua, de Mm, mezclar sprays al agua con acrílico también, mm, que es el primer cuadro bueno, la primera pintura que está ahí colgada es con sprays al agua, muy mm. diluido, manchando con agua primero el papel, echando el spray después, dejando que corriera. Es otra cosa que quiero investigar también, ¿sabes? Vale. Pues Así que entonces, ya me llama esa manera de trabajar porque me gusta mucho experimentar, mucho. vale. Pues entonces, resumiendo un poco, de lo que se trata es que los procesos técnicos sirven para resolver problemas de Ajá. ideas y de mensajes, ¿vale? Y que la intencionalidad es más importante que el dominio de una técnica. Si se juntan las dos, perfecto. Pero si no se juntan, la honestidad de tus obras debe de ser más importante que la fijación de si lo has hecho, está mejor pintado o peor pintado. Esa es un poco la Ujú. clave resumen. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Entonces, por ahí eh, es por donde vamos con el cuadro este de la casa volando, las tintas y tal, ¿vale? Y volviendo al tema del retrato, eh, es importante establecer, eh, que eso lo podremos ver más adelante porque eso no es rápido, ¿vale? Mm, cómo el retrato lo puedes utilizar como herramienta expresiva, eh, hay que buscar esas palabras, ¿no? Herramienta expresiva, herramienta terapéutica, etcétera. Y además el retrato en formato grande. Cuando me refiero a formato grande, pues es 1,20 por 1,20, 1 metro por 1 metro. ¿Vale? Entonces yo tengo diferentes técnicas para poder hacer obras de estos tamaños y prácticamente a coste cero, ¿vale? No vas a necesitar eh, ni espacio, ni gastarte dinero en lienzos, en materiales y demás, ¿vale?
Y además es un mecanismo, es una técnica que puedes extrapolar luego a talleres de una manera Wow. muy fácil, sin logística y, vamos, muy muy bien. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos desarrollar perfectamente, ¿vale? Y vamos, yo que no estoy en ese mundo y tú sí que estás, poder presentar proyectos tanto a las municipalidades como a las instituciones, como a fundaciones, como ahora hay tantísimas estructuras de ayuda a la mujer y tienen mucho dinero, Sí, sí. ¿vale? Pues entonces tú presentas proyectos de talleres y de tal, y te digo, no conozco mucho el medio, pero estoy prácticamente seguro que te van a contratar, ¿vale? Y Es saber, la parte que me falta es cómo llegar ahí, ¿sabes? Cómo estructurar bien un proyecto, el portafolio, lo que sea que se tiene que hacer, ¿no? Para saberte vender. Los contactos los tengo, es solo que claro, no he querido quemarlos porque no sabía cómo hacerlo bien y he preferido esperar eh, vale. Eso antes de dar ese paso. es un trabajo importante, pero yo lo tengo clarísimo. O sea, yo sé perfectamente cómo se hace. Y yo ya lo veo terminado. O sea, yo ya lo tengo terminado en la cabeza. Qué Eh, bueno, venga. sí, sí, Yo porque... quiero también, yo quiero, es que quiero ir por ahí, es que lo sientes, ¿sabes? El llamado del alma que digo yo, pues Sí, no sé por qué, pero este año me da fuerte. sí. Pues a ver, tú vas a poder además compaginar los dos mundos, me refiero a tu trabajo como funcionaria con lo otro, porque es perfectamente compatible. Y, y en el momento tú veas que la agenda no te da la vida, porque tienes demasiados proyectos a nivel personal, pues entonces simplemente pop, haces un Vale, switch es lo que quiero hacer, sí, a ver si y puedo cambias. llegar ahí. Entonces, para que eso ocurra, eh, hay que generar una imagen de, yo no voy a decir arte terapeuta, pero con la experiencia que tú ya tienes, ¿vale? En la titulación de educadora social, que claro, Claro, también me da mucho pues soporte. entonces sí que hace falta que tú generes algunos textos, eh, a ver, de educadora, algunos textos, lo de siempre, frases, palabras sueltas que te representen, pequeños textos, no hace falta que sea eso la historia de tu vida, sobre eh, cómo utilizas tú, o sea, cómo puedes utilizar toda tu trayectoria para definir esa, a ver, ¿cómo lo digo? Esa manera de llegar a los demás con este tema. ¿Sabes? Esto es complejo. Entonces, pasa por palabras, pasa por frases, pasa por textos, ¿vale? ¿Me Y, podrías poner un ejemplo? Porque no acabo de comprender mucho lo que me pides. a O ver, sea, entiendo lo de frases, palabras cortas, tal, pero sobre cómo utilizo. O sea, puedes poner un sí, ejemplo para que me sitúe. a ver, nos conocemos poco, ¿eh? Pero bueno, me Sí, lanzo. sí, bueno, que se ha inventado, ¿eh? Solo para saber un poco por dónde va. A ver, pues de lo que se trataría es de utilizar tu experiencia en la prisión, por un lado, ¿vale? Tu experiencia personal hasta donde tú consideres, ¿vale? Porque eso es más, Más es, íntimo y tal, sí. es más íntimo y además tiene dos vertientes. Una personal que te puede afectar más o menos y otra pública que puede llegar por un lado y también se puede entender como que estás utilizando tu Ya, sí. tal para tal. ¿Vale? Entonces tienes Sí, esas sí, dos una versiones. historia dramática para vender y Sí, tal, no, sí, yo es sí. que yo tengo violencia de género y entonces sé de esto. Hay que, digamos, hay que huir porque los que en el fondo tienen que, vamos a decir, que están detrás de una mesa en el ayuntamiento y decidir si dan 3.000 euros para montar esos talleres durante 3 meses o se lo dan para poner casetas violeta en las fiestas del pueblo,
pueblos. ¿Sabes? Pues entonces, está, pues parece que tal, y ya está, y toman una decisión, o sea que tampoco Sí, sí. está eso, van a hacer ahí No se toma mucho tiempo. una investigación súper profunda y tal. Muchas veces es solamente las percepciones las que hacen que los proyectos salgan o no. Sí, Entonces, la impresión que te da, claro, sí, por sí. eso es tan difícil, dice, fíjate, yo les he presentado una cosa fantástica y ni caso. Pues que es que dependes de gente que... Entonces, Sí, eso se resuelve primero sabiendo un poco a lo que te enfrentas, intentando minimizar todas esas puntitas esos riesgos, eso sí. negativas, ¿vale? Esos serios. Y la otra manera es haciendo muchos, presentando muchos. Y entonces al final, tal, porque te pueden contratar para hacer un taller en Sevilla, te pueden contratar para hacer un taller en Valencia o en Gerona, se queda igual. Tú presentas un Sí, sí, sí. proyecto y ya está. Entonces, a lo que iba es esos textos. Mira a ver cómo puedes utilizar tu experiencia en prisiones, que es más bonito que cárcel. Yo Sí, creo, sí. yo creo que cárcel se dice Es muy negativo, es muy cuando, peyorativo, sí. cuando estás o cuando estás, he salido de la cárcel o me voy a la cárcel, Sí, incluso pero, hacemos mucho la broma con los amigos. Vuelvo a la cárcel. ¿Sabes? No da ¿sabes? permiso. Sí, Voy sí, a cenar. Sí, sí, sí. sí, o todos a la cárcel en la película, ¿no? Entonces, sin embargo, prisión es más elegante. Mm. Ya, por ejemplo, eso ya es, ¿no? Entonces, ver cómo puedes utilizar esa experiencia a nivel texto, ¿vale? Con alguna palabra entrecomillada, incluso con algunas anécdotas profesionales, o sea, no anécdotas desde el punto de vista curioso, sino como casos de éxito o, o pues estuve tratando con esta persona, me contó esto, esto y esto, ¿sabes? Y entonces yo lo apliqué en un cuadro y me salió esto, que para mí significó tal. Cuando se lo enseñé, pues resulta que tal. En 4 o 5 frases cuentas una mini historia que puede ser perfectamente inventada, porque no estás mintiendo, estás simplemente resumiendo, Sí, eh, evocando una experiencia claro, en una fábula, si quieres decirlo para así. transmitir algo, ¿vale? Entonces, como está avalado, porque tú trabajas en prisiones, nadie se va a poner a buscar si es verdad o si es falso, entre otras cosas porque ni tú puedes decir el nombre de la persona, ni puedes... nada. No, Entonces, no, tú tienes que claro. novelarlo de una forma atractiva para que llegue el mensaje, ¿vale? Si lo contara yo, seguramente diría, uy, pues se lo ha inventado. Pero si lo cuentas tú, no, ¿vale? Porque estás ahí. Claro, sí, sí. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Poder integrar tu vida profesional, digamos, y tu experiencia profesional para ir alimentando los textos, las reflexiones, pero enfocados en que se lo vas a contar a una tercera persona para conseguir un objetivo. Contar por contar no es suficiente. Si contamos pensando en para qué lo vamos a utilizar, automáticamente el foco está en el final, no en el principio. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vale, A ver qué es apuntado. esto. De todas maneras, vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Tú tienes algún ejemplo? Aunque sea de algo totalmente diferente a lo que hago yo, ¿eh? Aunque sea de cocina, me da igual. Para ver un poco el estilo de texto, Pues ¿tendrías algún ejemplo? uno sería contar pequeñas anécdotas. Por ejemplo, tuve como paciente, es que no sé cómo los nombras, pero tuve como paciente o estuve tratando en una entrevista a J.P. ¿Vale? Que me contó A, B, C, 3 cosas. Hice con él un trabajo en gráfico, en unos papeles, tal. Él soltó allí unos rayajos tan fuertes que incluso rompió el papel de la rabia y de no sé cuántos, pero yo luego me lo llevé al estudio, me afectó tanto que hice un rostro con unos tal, y entonces me di cuenta que había expresado por mi parte una serie de emociones, pero
él, cuando terminó, también me di cuenta que había volcado sobre el papel incompresiones, rabias, Vale, entiendo. frustraciones, etcétera. Eso pueden ser pequeñas anécdotas, ¿vale? En el momento, lo que ocurre es que si tú vas preparando textos, aunque no sepas para qué, no sepas cómo hacerlo, estén mal escritos, da igual, ¿vale? Tú escribes cosas pensando que se van a utilizar. Vale, Eh, no tienes que hacer los textos, no son definitivos, vale, vale, ¿vale? entiendo. Son ideas, conceptos, Son ideas. Sí, ideas, o sí. sea, el éxito es ponerse a hacerlo con esa finalidad, ¿vale? Se entiende que el texto final es lo que vale, y si el texto final está mal, pues ya no vale. No, eso no es así. Porque Vale. el proceso para conseguir esos textos es casi más importante que el texto final. Para las obras es Vale, igual, entiendo. Sí, ¿vale? sí. Porque llegará un momento en que cuando hayas sumado mucha experiencia en esos procesos y sepas perfectamente qué quieres decir y para qué lo quieres decir, entonces pondrás toda esa experiencia junta y ahora el texto hará boing y saldrá perfecto. O saldrá mucho mejor. Cosa que a primeras no lo puedes hacer porque tú no sabes lo que necesitas, no sabes para qué lo necesitas y no sabes cómo hacerlo. ¿Vale? El cómo hacerlo surgirá poco a poco. ¿Vale? Vale. Y el para qué, ya cuando lo tengas, de repente todo se junta y entonces dirás, esto, y entonces haces, plan, lo tienes clarísimo. ¿Vale? Así es como funciona. Entonces, si no te pones nunca y no empiezas nunca, pues entonces no puedes llegar al final. No, De claro, ahí está claro, sí, sí. todas esas frases y esos vídeos de los gurús estos que hablan sobre la personalidad, que dicen que todo es el primer paso y el primer paso. ¿Y por qué dicen que es el primer paso? Porque No, no, si no caminan, no hay camino. Sí, sí. hasta que no empiezas, por muy mal que lo hagas, ¿vale? No te das cuenta de que el mayor beneficio es haber empezado. Porque haber empezado implica que algún día vas a llegar. Sí, sí. Entonces, que al principio está todo mal, inconexo, que no sirve, pues claro. Pero eres inteligente y tienes experiencia y conocimientos en lo tuyo y entonces irás sumando información, sumando experiencia y cuando sepas lo que quieres y para qué lo quieres, lo tendrás todo preparado para acceder. ¿Vale? Vale. Eso es importantísimo. ¿Vale? Entonces, Vale. esos textos yo te recomiendo que pongas un documento Word por texto. ¿Vale? Le pones un título y le pones a ver, es un Word por tema. ¿Vale? Eh, por ejemplo, anécdotas, prisión, ¿vale? O historias, prisión, lo que tú quieras. Aunque luego en ese documento escribas dos palabras, cuatro Sí, frases, sí, sí. da igual, pero tú ponlo, le pones el título en el nombre del archivo y haces luego otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú Vale. veas en tu ventana, sobre todo por columnas, y tú ves Sí. historias, prisión, recuerdos infancia, expresividad, cuadros, tú ves Entonces, tú ves ahí todos los temas y de repente abres uno, vuelves a leerlo y ¡brum! te, te Te arrancas sale. te arrancas a otras Conectas y cosas, sí. ¿vale? O de repente, que es un proceso que por muchas cosas que tengas de follones, tu vida privada, profesional, todos esos líos que tienes, eh, tienes momentos que estás sola, que estás Ujú. pensando, que estás en el autobús, estás de viaje, incluso conduciendo, momentos que estás pues, esperando el médico, o sea, estás ahí. Sí, sí. Me Eh, gusta mucho conduciendo. Como estoy en un pueblo, siempre tengo que conducir. Son mis vale, momentos de reflexión, sí, vale, sí. pues en esos momentos, si tú tienes este mecanismo encendido, te van a venir cada vez más ideas. Vale. Entonces, porque las ideas igual que vienen se van, ¿vale? Siempre voy con libretita en el bolso, siempre de toda la vida. Vale.
puedes hacer varias cosas, o bien te lo apuntas, puedes hacer notas de voz en el teléfono, que también es muy, muy práctico, ¿vale? Y entonces luego hay un proceso que nos cuesta mucho y es que tienes que llegar a casa, pasarlo a un Word y meterlo en la carpeta. Eso cuesta mucho, ¿eh? Mucho. Porque no le damos valor, pero tiene muchísima importancia, ¿vale? Ahí está, sí, Te va a pasar también, y estoy casi convencido, que cuando esto lo lleves varios días, por las mañanas, cuando te despiertas, ¿vale? Que siempre tenemos unos momentos de que no te quieres levantar y que tal. En esos momentos... Tengo libreta en la mesita de noche, porque a veces hasta me despierto a las 4 de la mañana, ¡pum! Y tengo que apuntarlo. Sí, Porque pues es una idea para una pintura, o no sé qué. en esos momentos, si sigues pensando, verás, porque el cerebro tiene un momento de tranquilidad y se aclaran muchísimo las ideas, ¿vale? Es un momento muy lúcido. Y entonces, si ayer estuve pensando en esta historia, pero no, de repente era... y te la cuaja. ¿Sabes? Entonces, esos procesos, cuanto más los haces, más los perfeccionas y más información sacas. ¿Vale? Y ahí te va a permitir estar trabajando en la mentoría, en la creatividad, en tu negocio futuro, etcétera, en cualquier sitio. Por eso yo te insistí quizá un poco en empezar, aunque sea con estos 150 euros, en empezar ahora, porque estos procesos requieren mucho tiempo, ¿vale? Y son bastante sencillos si te los explico y tú los comprendes, y tienes mucho tiempo donde a partir de ahora cualquier proceso creativo, profesional, etcétera, tú lo vas a ir envolviendo y canalizándolo con una finalidad. Y entonces es muy importante porque dices, ay, pues empiezo en enero, ¿vale? Pues estos 3 meses, si no sabes lo que tienes que hacer, harás cosas. Pero yo lo que quiero es que veas este camino y que tú vayas, como en el Tetris, vayas poniendo piezas. Pues esto para obras, esto para el proyecto, esto para textos, esto es para el portafolio profesional, esto es una anécdota que puede funcionar aquí, esto es para cuando no, sí, para mí era igual de importante, si no, no me hubiera metido, estando como estoy económicamente, yo he pillado de crédito, pero es como creo mucho en que puede funcionar y claro, quiero meterle energía y también tenía muchas ganas de empezar. Sí, pues tú ves un poco el planteamiento. ¿Vale? Sí, comprendo y me gusta, sí. Vale, pues entonces vamos a recopilar un poco, ¿vale? Primero las fotos de las obras y todo eso lo vamos a hacer para, digamos, la parte más artística, creativa tuya, la iremos preparando, ¿vale? Todo el tema de los retratos, buscarle títulos, buscarle a quién quieres retratar, ¿vale? Yo sigo pensando que el autorretrato te puede dar mucha libertad porque tú puedes hacer cualquier barbaridad, es tu rostro, es tu experiencia, te va a permitir decir, inventarte cualquier cosa que te sirva para una finalidad, ¿vale? Pues esto es la colección de cuadros que hice cuando me separé por esto, o que tuve una pequeña depresión en esta época y gracias a esto salí, como que lo justificas. Y entonces tú propones un taller que es la expresividad o muestra tu interior con el retrato. Hay que inventarse un nombre que saldrá de todos esos textos y de todas esas frases. Llegará un momento que se cogerá esto está genial, y se monta un dossier, un taller, etcétera, porque hay que, por un lado, materializar todo esto en un dossier con una finalidad. Y esa finalidad tiene que estar perfectamente transcrita. Además, para cada tipo de institución se hace de una manera. Tú no presentas igual un proyecto al ayuntamiento de tu pueblo para tal que a una institución en Barcelona, por ejemplo,
o en Madrid. Sí, o a la Diputación, o que a una asociación de mujeres, o sí, sí. Exacto. Tengo una duda, Sí. perdona, antes de avanzar, en el tema de los retratos que dices en gran formato, Sí. tengo dos preguntas. Una, primero hablabas de calcar por el tema de las distancias, las medidas y tal. Claro, en formato grande. Se proyecta. Ah, claro, con proyector, es verdad. Y, vale, primero resuelto. Y a nivel de técnica, en formato grande, Vale. ¿qué sería? ¿Acrílico o qué Vale. técnica? Cuando yo te hablaba de calcar, estaba hablando, eso siempre si tú lo ves, pues te digo, acabamos de empezar. Sí, sí, lo digo por las distancias y Vale. tal, por acortar tiempo. Sí, sí. Yo como he visto el retrato este del señor mayor, tal, te preguntaba si te gustaba el retrato, porque tú puedes tener una serie de... a ver cómo lo explico. Espera. El retrato es importante, ¿vale? Porque transmite mucha conexión con el público, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿me ves bien? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, porque se me ha ido tu... Sí, sí, perfecto. Vale, vale. El retrato es importante porque conectas con el público. Y es una herramienta extremadamente de transmisión. O sea, si te fijas, en Instagram hay muchísimo. Cuando pones la lupita de búsqueda, Sí. de lo que más te sale son retratos hiperrealistas, retratos muy bien hechos, porque la gente los busca mucho, ¿vale? Uno de los elementos fundamentales del retrato es el rostro en sí. Por eso hay tantos artistas en Instagram que lo que hacen es pintar retratos de modelos muy guapas, ¿vale? Porque tú coges una modelo de una belleza de estas, bueno, una modelo súper guapa, y digo mujeres porque hay más mujeres que hombres. Hombres también Sí, sí, hay sí, sí, algunos, sí. pero bueno, la belleza está a través de estas modelos y no sé cuántos. Entonces, a poco que tú le hagas que estén los ojos, la nariz y la boca paralelos y que esté en su sitio y con dos sombras, el retrato es precioso. No. La modelo es preciosa y tú con 4 líneas has hecho un dibujo que evoca la belleza de esa modelo. No hay que equivocarse. En la mayoría de los retratos, el 80 o el 90% de la belleza del retrato es el retratado o la retratada. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Cuando nos salimos de ahí, necesitas mucha más capacidad técnica para resolver ese retrato y para transmitir emociones con los retratos. Porque esa es la clave del retrato, que es muy fácil transmitir una emoción, desde el grito desde el grito de Munch hasta la belleza de una pose de una modelo que está, no sé qué, en 3/4 y está perfecta, ¿vale? Y si no, la tristeza, ¿no? En cuanto bajas los ojos y nos ponemos así, no sé cuántos, pues automáticamente es un retrato melancólico y triste, con la luz, no sé cuántos. Entonces, el rostro, para nosotros, para el ser humano, el rostro es la herramienta por excelencia para transmitir emociones. Por eso el retrato es tan evocador y por eso hay tantos en redes sociales. Porque es una manera súper fácil de conectar con la gente. A partir de ahí, tenemos como 2 líneas fundamentales que yo te quiero proponer. Una es la realización de trabajos, de ejercicios de excelencia, es decir, te coges retratos de tus hijos, de un autorretrato tuyo, y lo hacemos de manera realista, con claroscuro, con lápiz grafito, para que tú tengas un ejercicio de dominio del modelado del rostro, y que te sientas segura de que puedes dibujar bien, vamos a decirlo, ¿vale? Entonces, eso es un ejercicio que en lugar de copiar un bodegón de un jarrón blanco y 2 flores, Ay, no. lo haces con un retrato de alguien que te llama,
o de una fotografía que puede ser tuya, que ya puede ser evocadora, ¿vale? Estar en una posición, etcétera, todo eso lo podemos estudiar, pero dentro de esas dos líneas puede haber una línea de herramientas de resoluciones técnicas para que tú estés a gusto con un retrato más o menos realista, pero sobre todo bien dibujado, bien de valoración de luz y de modelado del volumen, ¿vale? Y luego tenemos el retrato expresivo, ¿vale? Donde no estás tan sujeta al modelo, sino que se prioriza la expresividad. Y ahí se puede proyectar en formato grande, pero no para calcar el rostro, sino para tener una referencia y entonces actuar de manera expresiva generando un rostro en gran formato. ¿Vale? Ese es un segundo ejercicio que puedes proyectar la fotografía o puede que no. ¿Vale? Incluso se pueden hacer 2, 3, 4 dibujos del mismo rostro en formato grande, mínimo 1 metro por 1 metro, ¿vale? Donde el aspecto gestual del trazo es una parte importantísima del resultado. Y si además lo hacemos con un pincel y tinta china, por ejemplo, donde hay chorritones, hay aguadas, con un trapo tiras agua y tienes grises, de repente la expresividad se multiplica hasta el infinito. Y se obtienen los dos elementos fundamentales. Por un lado, expresividad gráfica, técnica propia que tú vas descubriendo, y expresividad emocional para hacer llegar a través del efecto pictórico esa sensación y esas emociones al público. Esas son, digamos, las estructuras fundamentales del retrato que yo te puedo proponer. Vale. Entonces, eso para que quede claro, no es un trabajo ni de un día ni de dos, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero si todo eso está bien encauzado y bien entrelazado con todos los otros proyectos, todo el tiempo que tú vayas a pasar creando algo, reflexionando en tu negocio futuro, estando en la prisión, trabajando con este tipo, con el otro, etcétera, tú lo vas a estar encajando como puzzles en tu propia construcción personal. Y eso te va a dar tranquilidad, seguridad, te va a dar objetivos y vas a ver cómo vas a ir rellenando casillas. Uy, pues de esta ya tengo muchas, vale, pues esto no lo repito. ¿Sí? Hago lo siguiente, ¿vale? Y todo eso te va a permitir, pues eso, utilizar mucho más tu vida cotidiana, más allá de ir a la prisión, tener un sueldo o ponerte a pintar. Y sí, en el momento en el que pintas es estupendo, pero te lo pasas bien. Pero si además forma parte de este plan, pues multiplicas por 5 claro, sí, todo. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, en eso es lo que. En eso soy muy bueno. Sí, yo sé, eso lo sé hacer muy bien. ¿Vale? Y claro, en cuanto tienes 3 o 4 proyectos, yo hago como ChatGPT, yo te los uno y los transformamos en algo. A partir de ahí tú vas definiendo hacia dónde quieres ir, de esto más, de esto menos, etcétera. Pero sobre todo el tema de presentarse a instituciones es algo que lo tienes, vamos, lo tienes muy fácil. Bueno, muy fácil no, lo tienes mucho más fácil que otras personas, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, ahí también, aunque te parezca pronto, empieza a pensar en esos contactos. Instituciones, pongo aquí. ¿Vale? Empiezas a pensar, bueno, más o menos a quién conoces, a quién le puede interesar, tal, ver un poco todo eso. ¿Vale? ¿Tienes un perfil de LinkedIn? No. Pues como nos veremos en noviembre, a mediados de noviembre, te lo abres. Te abres un perfil de LinkedIn. ¿Vale? Vale. Y vas a empezar también
a gestionar tu imagen como, ahí están las palabras, ¿vale? Terapeuta, de temas de, o sea, todo, no sé qué palabras tenemos que buscar, pero tienes que etiquetarte, ¿vale? Sí, sí, sí. Tienes que buscar esa etiqueta porque todas las instituciones están en LinkedIn, todas, ¿vale? Vale. Todos los directores de las instituciones que te corresponden están en LinkedIn. Lo primero que van a hacer cuando vean, ¿y esta Marta qué? Es coger y hacer, uy, no está ni en LinkedIn, no, está, pues no se sabe lo que es, ¿qué tiene? Ah, en Instagram tiene 4 cositas. Ah, pues no interesa, no, ¿sabes? Vale. Entonces, un perfil de LinkedIn con lo que has hecho y tal, se monta rápido. Pero ábrelo, ves Vale. rellenándolo, ¿vale? Ves aportando, cuando pongas los diplomas, pues aportas la fotografía del diploma, del título, de tal, la experiencia, ¿vale? Y yo te enseñaré cómo ir haciendo un perfil de LinkedIn suficientemente profesional para que tú tengas cubierta esa parte porque te va a hacer falta. Vale. ¿Vale? Es bastante fácil. De hecho, el capítulo de los textos, ¿vale? Cuando yo los vea, sacaremos de ahí ideas y ahí ChatGPT vuelve a ser también la clave, te puede sacar artículos breves y entonces tú vas subiendo, aunque sea uno al mes, ¿vale? Pero tú subes artículos, subes artículos, subes artículos, ¿vale? Y entonces automáticamente pues la gente ve que de eso eres un referente. Vale. Eso es muy importante. Es un trabajo muy lento, es pesado, ¿vale? Pero estás plantando las semillitas para que cuando se presente un dossier al ayuntamiento o la asociación de no sé qué de ayudas a mujeres en Sevilla, pues la gente te vea y diga, jolín, está, pam, 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 pam. Y entonces dicen, pues venga, va, tenemos los recursos, tenemos las personas, tenemos tal, nos hace falta, pues está, pum. Que funciona así, ¿eh? Vale. Que funciona Sí, así. sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, si hay otra, porque claro, hay muchas personas que lo hacen, que tienen ya el LinkedIn perfecto, ha hecho muchos cursos, ha hecho muchos tal, y le llega también la solicitud, pues van a coger a la otra. Pero tú Sí, sí, sí. tienes que empezar a hacerlo para, para obtener, porque es un trabajo, eso cuesta, ¿eh? No te voy a decir que es pim pam pum, eso cuesta. No, no, los sé. Pero todas esas, hay otra, todas esas herramientas te van a hacer falta para conseguir el objetivo final, ¿vale? Y la última Vale. herramienta que te falta, ¿vale? Es fotografías trabajando, Vale. ¿vale? Entonces, fotografías trabajando, ¿qué es lo que necesitas? Fotografías trabajando en grupo, ¿vale? Porque tú, ¿qué imagen quieres dar? Quieres dar una imagen de que vas a tratar a un grupo de mujeres, de hombres, de lo que sea, para resolver un problema que es acuciante hoy en día. Pues entonces tienes un poco que demostrar, entre comillas, que sabes hacer eso. Y para demostrarlo, una imagen, un vídeo, tú dando esos cursos. Entonces un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Para conseguir esos grupos y esas clases necesitas experiencia y demostrar que sabes, ¿vale? Y para demostrar que sabes necesitas esas fotografías y esos vídeos para demostrar que sabes. Entonces, hasta que no los tienes, no puedes. ¿Eso cómo se resuelve? Pues eso, la pregunta es, ¿de eso tienes algo? ¿Qué es lo que tienes? No. De eso no tienes nada. No, no, claro, porque primero en la cárcel está No, prohibidísimo llevar ya. cámara ni móvil. No Eso ya. podemos hacer ninguna foto donde aparezca nada porque es información de cómo es el edificio, Por, es seguridad, básicamente. por supuesto. Aparte de protección de, De datos. de datos personales y tal, y la imagen. Por tanto, de cárcel cero. Y claro, no tengo. Vale. Pues entonces,
estudiaremos un plan, ¿vale? Yo te diseño un plan para conseguirlo, ¿vale? Porque eso también es importantísimo, importantísimo. Déjame que yo le dé vueltas, ¿vale? Y hay que buscar un mecanismo para conseguir todo eso, ¿vale? Y verás cómo... Porque entonces, digamos que, de lo que hace falta es... tú tienes que transmitir eh, relevancia en ese campo. Claro, sí que... Y lo que es que estoy dando vueltas mientras hablas, te escucho, pero en este curso participó mi módulo, bueno, yo y con 5 internos en un concurso de fotografía intercarcelar, es decir, todas las cárceles de Cataluña, y quedamos terceros en el concurso de fotografía. Y sí que a lo mejor de ahí, como la fotografía es pública, porque ya se ha publicado, Claro. esa foto en concreto la puedo utilizar, Vale. pero es una foto de un interno de espaldas, no es en grupo, no es trabajando con el grupo. Pero hay artículos de eso también. Alguna noticia hay, supongo, sí, Vale. porque salió en Twitter, creo. ¿Tu nombre sale? ¿Dónde más? ¿Tu nombre sale? No. No lo sé, no lo he mirado, imagínate si soy humilde. Vale. Que lo mire. Pues entonces, eso es importantísimo. Hace esa investigación, ¿vale? Porque aunque tu nombre no salga, ¿vale? Si tú lo organizaste o si tú participaste o si ¿vale? Si en algún aspecto donde tu responsabilidad moral está cubierta, cuidado, para no aprovecharte de que nadie pueda decir, mira, esta se ha puesto no sé cuántos y eso lo hice yo, ¿vale? Que tú tengas la tranquilidad. No, las fotografías eran hechas con los internos, o sea, yo les enseñaba a utilizar la cámara y a través de lo que yo les había enseñado, escogíamos entre todos el tipo de fotografía cómo les calibraba más o menos la cámara yo, porque claro, aprendieron lo que aprendieron y ellos hacían la fotografía. Entonces, ¿vale? ¿Y quién organizó? ¿Y eso quién lo organizó? ¿O tú eras la responsable? El concurso en sí, ¿quién lo organizó? El concurso es de Justicia, del Departamento de Justicia. Vale, pues entonces tú tienes que buscar también cuál es tu etiqueta en ese proyecto. Organicé en la prisión tal, yo organicé, o sea, si tú tienes que poner eso en una línea de currículum, ¿cómo lo pones? Que sea pues, justo. Claro, la social del título tal, participamos bajo mi responsabilidad en el concurso de fotografía tal. Vale, pues entonces, eso, si lo adjuntas con un artículo que ha salido en La Vanguardia o ha salido en no sé dónde, ¿sabes? O si lo adjuntas con un link, que es todavía mejor, ¿vale? Porque lo importante son los artículos, pero también los links de los artículos para que cualquiera vea que eso es real, ¿vale? O cualquier noticia relevante a esos temas, ¿vale? Todo eso va apoyando tu nivel profesional. Vale. De manera que cuando tú propongas algo, si esto lo he hecho aquí, claro, tendremos dinero, será el momento, pero que tu imagen... De temas así de imagen, tengo también en BTV, me entrevistaron hace unos años también a nivel de crecimiento interior, de un proceso de crecimiento que tuve y tal, y también está colgado temas en temas de educación también. En Cataluña Radio participo una vez al año mínimo en temas educativos como educadora social, pues que no tiene nada que ver con la cárcel ni con mujeres, pero a nivel educativo trabajamos muchos años con jóvenes y adolescentes y también participo. Claro que tiene que ver, es exactamente lo mismo, es muy, muy, muy parecido. No tendrá que ver el tema, pero aquí de lo que se trata es de que se te vea a ti como una profesional de estos temas. Entonces, todos los palos que toques van a justificar eso, ¿vale? Entonces, ves buscando también toda esa información, ¿vale? Bueno, muchas cosas, Ya te dije yo que... Sí, has puesto muchos deberes, Ya te dije yo que esto es intenso. ¿Cómo has visto esta primera sesión? Cuéntame tú ahora en 5 minutos. Muy bien, la verdad, súper, porque vas de cara al grano y metes caña, que es lo que me gusta. Luego veremos si llego a todo también, te digo, pero se va a intentar, sí. Hombre, tenemos tiempo, eso sobre todo, tenemos tiempo, pero al ser una primera sesión, pues es importante tu opinión, ¿vale?
Sí, sí, no, me gusta mucho el enfoque que le das y que es muy fácil hablar contigo y que lo veo muy profesional y es lo que necesitaba. Estructura, a mí me falta estructura, ¿sabes? Tengo ideas, tengo tal, pero soy un caos en mí misma mente. Entonces me Eh, falta ese punto de estructura por desconocimiento también de muchas cosas, claro. claro. Y proyección. Que todo lo que Mm, hagas, ¿vale? Sirva para, eh, para todos los diferentes proyectos que ya hemos definido en esta etapa, hemos definido tres o cuatro, ¿vale? En esta primera sesión, para que esos tres o cuatro proyectos a nivel profesional, tanto como artista, como educadora en arte, como terapeuta, etcétera, estén realmente soportados por tus obras, tus mensajes, tus textos y tu experiencia. Todo eso se tiene que definir y hasta que no nos conocemos y vamos desarrollando, claro, sí, sí. pues no puede ser. Esto ya te lo dije. Esto no existe como, esto no es como comprar un producto de Amazon, ¿vale? Lo compras y ya Sí, está. sí, sí. Esto hay que desarrollarlo y lo tenemos que hacer juntos, ¿vale? Sí, sí. Pues nada, me alegro de que Súper. estés contenta y yo te hago un resumen en un pequeño documento. Te paso también el link de... lo subiré a YouTube, ¿vale? Y lo pondré así también en oculto para que solo lo puedas ver tú, pero así tienes un link. Y en un momento dado siempre Vale. puedes volver a ver la sesión A refrescar. Sí, sí. y retrabajarla toda. ¿Vale? Pues entonces nos vemos en 2 o 3 semanas, ¿vale? Y planteamos para Vale. el mes de noviembre lo que el día y ya me vas mandando algunas cosas que vas haciendo o si tienes dudas con esto, porque ahora van a ser dudas concretas sobre, oye, los textos de tal, las fotos de no sé Vale. cuántos. Me lo mandas por WhatsApp y estamos en contacto, ¿vale? Vale. Vale. Perfecto. Pues oye, me alegro mucho Pues de... creo que es un buen principio y hacer cosas, ¿vale? muchas gracias, pues. Vale, hasta luego. Adiós. Adiós, Hasta adiós. luego.